Es que mi mamá también está usando mi clave para dar sus clases, entonces mejor por eso me sacó como anfitrión. Doctor, ¿me puede dar permiso para compartir pantalla, por favor? Sí. Ok, ya está. ¿Te pareció la opción? ¿Ahí ven mi pantalla completa o las diapositivas? No, solo se ve la barrita que dice caso 3, traumatología. Oh, hay que ver. Ahora sí ya se ven las diapos. No sale ahí lo que yo estoy, o sea, las imágenes de la cámara, ¿verdad? De Zoom. No, nada más sale lo que es el cuadrito de la diapo. Doctor, ¿ya empiezo o esperamos? No, ya, adelante. Bueno, buenas noches, compañeros. Soy Brenda Ivens y hoy les voy a platicar o exponer este caso número 3. Bueno, este campesino de 20 años, está como repartidor de comida rápida, es fumador y sufrió un accidente en motocicleta al derrapar y quedar su pierna atrapada contra otro vehículo. Se presenta en el departamento de urgencias con exposición de hueso y una de aproximadamente 8 centímetros. Y de antecedente tiene fractura de tobillo izquierdo hace 3 años. En el caso le subrayé la parte en amarillo, pues que es una y aquí viene que es de manejo de este paciente. Otra cosa importante que viene en el caso que hay que recalcar es lo de los pulsos distales. ¿Sí ven el lapicito? Sí. Sí, sí se ve. Los pulsos distales aquí dice que son palpables. Esto también es importante porque dependiendo de esto, también se modifica el manejo y el pronóstico de nuestro paciente. Y otro dato es que moviliza los dedos, pero con dolor. Bueno, las preguntas para responder en este caso, primeramente, pues tenemos que escribir el tipo de fractura, los huesos afectados y la zona anatómica, y ya en base a esto vamos a clasificarlos. Aquí tenemos dos radiografías. Doctor, aquí surgió una duda. El caso dice que fue el accidente en una pierna izquierda. Entonces, esta radiografía que dice B, me surgió la duda si está en PA para que se vea, o sea, es porque el peroné está del lado izquierdo, entonces es como si fuera una foto, o si era del lado derecho y es AP. Pero bueno, yo lo manejé como si fuera PA y es efectivamente del lado izquierdo de la pierna, como viene en el caso. Sí, la Y bueno, radiografía, como bien dices, puede ser una pierna derecha, pero bueno, para fines de caso, asumamos que es izquierda. bueno, y aquí tenemos estas dos radiografías. Voy a empezar a describir la PA. Pues es una radiografía PA de pierna izquierda en la que podemos observar un callo óseo, que se los voy a dibujar, aquí está el callo óseo, en peroné, en su tercio distal. Y no se aprecia bien, pero hay una pequeña solución de continuidad a expensas de un trazo que es simple, parece ser oblicuo, y el peroné está ligeramente desplazado hacia medial. Y también tenemos en esta radiografía, podemos apreciar que en el peroné, también en su tercio inferior, vamos a tener una solución de continuidad a expensas de un trazo simple, oblicuo, en su tercio distal,
y va a estar desplazado también hacia medial. Y pues tenemos que tener dos proyecciones para poder evaluar bien las fracturas. Entonces aquí está la otra que es lateral y aquí ya se ve más evidente la fractura. En este caso es una radiografía de proyección lateral donde tenemos la pierna inferior izquierda y aquí se va a poder apreciar una disrupción de los tejidos blandos a nivel distal de la pierna izquierda. Vamos a encontrar una solución de continuidad a expensas de un trazo simple, oblicuo también, a nivel del tercio inferior, tercio distal de la tibia, que aquí este sería nuestro trazo oblicuo. Y acá estaría el otro, donde se separó. Está desplazado hacia posterior y tiene una angulación aproximadamente de unos 60 grados. Y son dos fragmentos. Y en el caso de... también en esta misma radiografía podemos encontrar en el tercio distal del peroné otra solución de continuidad a expensas de un trazo simple oblicuo, también está desplazado hasta el posterior. Y aquí no puedo calcular bien la angulación, porque la verdad no se aprecia muy bien. Si yo hubiera estado ahí para atender al paciente, yo hubiera sugerido que se tomara también una radiografía, bueno, dos radiografías de tobillo, lateral y anteroposterior, para poder evaluar bien los trazos y los fragmentos, sobre todo de este peroné, para ver si realmente nada más son dos fragmentos o hay un tercer fragmento. Y eso es algo importante en el caso de las fracturas abiertas. Se recomienda que se tome tanto de toda la pierna y además que fracturas abiertas de tibia. Se recomienda que se tome de toda la pierna y aparte una radiografía de rodilla y una radiografía de tobillo. Esto es por los tipos de accidentes o las causas de estas fracturas. De hecho, esta es la principal fractura de hueso largo. En México es la principal en personas de 49 años aproximadamente y la principal causa también son accidentes automovilísticos. Y es una de las fracturas que causa mayor pseudoartrosis también. Bueno, la segunda pregunta es clasificación según Gustilo y Anderson. Y aquí abajo les puse la clasificación ya más detallada en palabras, pero encontré este cuadrito que viene más simple. Si se acuerdan, les subrayé al inicio del caso que mide 8 centímetros la herida. Entonces ya por eso nos podemos ir hacia un Gustilo Anderson 2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Gustilo Anderson se divide en 1, 2, 3 y el 3 ya considera las causas que son de alto impacto. No tenemos una foto de cómo quedó la pierna de este paciente, o sea, en cuanto a sus tejidos blandos, pero la primera foto que vimos en el caso, que es la de este carro, podemos suponer que es un traumatismo de alto impacto por su mecanismo. Y otra cosa importante de esta clasificación de Gustilo Anderson es que a partir de que si el accidente o la causa de la fractura tiene más de 8 horas, esto ya va a entrar en una clasificación 3. Entonces, si yo hubiera estado ahí, bueno, así a simple, con lo que tenemos, es un Gustilo Anderson 2. Pero si yo hubiera estado ahí, hay cosas importantes que me hubiera gustado preguntarle a quien estuviera ahí en el accidente. Y pues aquí se las anoté. Lo primero que yo hubiera preguntado es cuánto tiempo tiene que el paciente llegó del accidente a urgencias. ¿Tiene más de 6 horas, más de 8 horas? Porque esto ya nos cambia todo el manejo. Esto ya puede hacer que la fractura de ser un tipo 2 se vaya a un tipo 3 a pesar de que no mida más de 10 centímetros. Porque ya tenemos que el accidente fue de alto impacto. Imagínense que es de 8 horas, más de 8 horas, pues el paciente ya también entra en 3A. Otra cosa es que la contaminación en Gustilo 2 es moderada. Ya si sería una contaminación masiva o más grande, también se pasaría a 3. Entonces aquí también sería importante preguntarle al paciente o a quien lo vio, de si le cayó tierra, si había pasto, si tenía otros objetos incrustados. Y pues por supuesto me hubiera gustado tener una fotografía para ver los tejidos blandos porque también el grado de afectación del periósteo
afecta la clasificación que se le va a dar a este paciente. Y pues ya les dije, esto fue un accidente de alto impacto, entonces eso también genera una duda, como que choque para saber dentro de qué clasificación está. Pero yo lo manejé como un Gustilo 2, porque no tenemos esos datos. Bueno, ahora otra pregunta es, ¿hay que notar el tratamiento inicial desde su llegada a urgencias? Bueno, ya estábamos en urgencias, entonces suponemos, lo primerito que ya no, o sea, no nos compete resolver, pero lo quiero mencionar, es que las fracturas expuestas de tibia son una urgencia verdadera. Entonces, por lo tanto, la persona que se encuentra ahí, lo primero que tiene que hacer es el ATLS. Tenemos que comprobar cómo se encuentra el paciente y en base a esto actuar. Ahí sí lo hicieron porque, si se dieron cuenta, revisaban el pulso de la pierna. Esto es importante porque si ya no hubiera tenido pulso, significa que está comprometida la circulación, que tienen varias arterias irrigan la tibia, pero esto es importante porque ahí ya nos debateríamos si vale la pena hacer un tratamiento para reparar o si sería mejor una amputación. Y también ya vimos que el paciente tenía dolor, entonces obviamente tiene dolor por el accidente, pero también no tiene, o sea, no le falta sensibilidad, entonces están íntegros sus nervios. Entonces ya revisaron el ATLS, lo tendrían que transportar a urgencias y aquí lo primero que se tiene que hacer, que marca la guía de práctica clínica y los libros que consulté, es instalar un tratamiento antibiótico lo antes posible. Esta es la única medida que ha mostrado prevenir que se genere una infección. También se puede dar profilaxis antitetánica. Aquí tendríamos que preguntarle al paciente si su vacuna tiene menos de 5 años que se la aplicó. Y en el caso de que nos dijera que no, pues le damos el toxoide tetánico, que son 0.5 mililitros independientemente de su edad. O le podemos la antiglobulina. Pero esto sí es importante. O sea, hay que darle un tratamiento antibiótico en cuanto estemos con el paciente. Una pregunta que viene en el caso a responder es, dinos el esquema que le darías a este paciente. Pues yo encontré dos que vienen en los libros y en la guía de práctica clínica. El que más mencionan es una cefalea de primera generación contra la infección para las fracturas abiertas de tibia, tipo 1, pero en este caso es un tipo 2, entonces le vamos a agregar un aminoglucósido. En el caso de que se sospeche una infección por anaerobios, además se le va a agregar penicilina. Este es el manejo de elección para las fracturas expuestas de tibia. Pero hay otro que también incluso los meten en algunas clasificaciones de Bustillo-Anderson y es el que viene como segunda línea en la guía de práctica clínica, que sería para fracturas expuestas de tibia tipo 1 y tipo 2, según la clasificación de Bustillo-Anderson, es penicilina G sódica, cristalina intravenosa más amicacina. Este será otro esquema de tratamiento. Bueno, entonces ya tenemos que el paciente llegó, ATLS, todo eso, ahora el antibiótico y sigue ahora la valoración de las lesiones y partes blandas. Aquí pues podemos volver a checar cómo están los pulsos distales de reticulación y cómo está la integridad de su paquete neurovascular. Y después de esto viene el vendaje estéril húmedo sobre la herida, que esto se hace con apósitos. Aquí hay algo que en algunos libros toca, en algunos otros libros no, y en la GPC creo que no viene. Pero esta imagen la saqué del último libro que el doctor nos subió. Aquí es donde le están poniendo los apósitos estériles y algunas personas se debaten si se tiene que tomar un cultivo o no se tiene que tomar un cultivo. Sí, viene en la guía de práctica clínica. Ahí decía que no se recomienda tomar un cultivo realmente a las fracturas expuestas porque la mayoría de las infecciones se van a dar por bacterias nosocomiales, no tanto por las que estuvieron en contacto al momento del accidente. En caso que tengamos una fractura expuesta que ya se le vean signos de infección, ahí sí se tiene que tomar el cultivo para poder dar un manejo antibiótico respecto al antibiograma. Otra pregunta que nos hacía el caso es, ¿requiere inmovilización? Sí, sí requiere inmovilización. Este es digamos que es el cuarto paso a hacer en la sala de urgencias. Hay que hacer una reducción provisional de la fractura y también se va a colocar una férula. Yo encontré en la guía de práctica clínica que se puede colocar una férula posterior muslopodálica. Esto solamente va a ser transitorio mientras se programa una cirugía. Hagan de cuenta que el paciente llega, haces todo eso,
pero en cuanto el paciente llega, tú ya tienes que estarle diciendo a alguien, por favor, programa un quirófano, busque quién pueda operar a este paciente, porque todas las fracturas expuestas son una urgencia quirúrgica. Y de preferencia, el manejo quirúrgico tiene que empezar antes de que transcurran 6 horas. Aquí le separé con llaves que se hacen en sala de urgencias y que ya es de quirófano. Después de haber realizado lo de los apósitos y todo esto, y la inmovilización, se va a pasar a quirófano para hacer desbridación quirúrgica e irrigación copiosa. Aquí hay un punto muy importante. No se debe lavar la herida en la sala de urgencias porque aumentamos el riesgo de que se contamine, siempre y cuando sepamos que nuestro tratamiento quirúrgico no va a demorarse. Si sabemos que el tratamiento quirúrgico va a tardar más de 24 horas por la situación que sea, que no hay quirófano, no hay médico, estás en un lugar donde no hay hospital, que sea una clínica de primer nivel, se tiene que lavar esta herida con solución estéril y tiene que ser de 6 a 8 litros cuando es una fractura expuesta grado 2. Si ya es una fractura de grado 3, se recomienda más de 10 litros de solución estéril. Pero esto solamente mientras no sepamos que no va a haber un manejo quirúrgico pronto. Si las condiciones son de lo mejor posible y sabemos que hay un quirófano, pues entonces se va a entrar a quirófano, va a enviar a quirófano al paciente y se va a hacer la desbridación de todo el contenido necrótico. Y aquí se va a hacer la irrigación o el lavado con la solución estéril, también de 6 a 8 litros. En son 5 pasos, así a grandes rasgos que se tienen que seguir. Pero pues lo importante es que cuando esté ahí se va a hacer una incisión un poquito más allá de los bordes en sentido longitudinal para que podamos explorar bien hacia cómo va la fractura y ver si hay objetos. Todos los objetos y cuerpos extraños se tienen que retirar. Y hay que también empezar por piel, tejido subcutáneo y después músculo. Y hay que tener cuidado en los tendones. Aquellos que no estén desvitalizados los tenemos que mantener. Si vemos que ya no hay irrigaciones de esos tendones, sí se retiran. Igual, los fragmentos óseos que veamos que ya perdieron totalmente su inserción, se retiran. Esto también es algo importante que maneja la guía práctica clínica, pero en urgencias. Nunca hay que quitar los fragmentos óseos ahí, ni quitar los objetos que estén profundos porque podemos contaminar más. Esto se hace solamente en quirófano. Y una vez que ya hayamos hecho esta desbridación y esta irrigación, pues se va a pasar a la estabilización de la fractura, que aquí pues podemos dar un manejo que ya va a ser definitivo o un manejo que va a ser temporal. Bueno, aquí en un artículo que encontré, venía incluso así todo como se los platiqué en un algoritmo resumido, que siento que estaba muy padre por si lo quieren repasar. Y pues como aquí viene, empieza pues por anamnesis, preguntar todo, cuántas horas tienes, cómo pasó el accidente, bla, bla. La irrigación y cobertura con gas estéril, recuerden que solamente va a ser en quirófano, solamente en urgencias, si no va a haber un tratamiento quirúrgico dentro de 6 horas. Hoy se va a retardar más de 24 horas. La estabilización provisional con férula, aquí es enyesado, pero yo encontré más que se recomienda con férula. Obviamente el estudio radiológico, porque en base a esto vamos a hacer la clasificación de Gustilo-Anderson. Y después, a través de esta clasificación, pues ya viene la antibioterapia, que es lo que les expliqué, dependiendo del grado. Y ya por último, después de la antibioterapia, pues sigue el desbridamiento ya en quirófano. Y después ya sigue el manejo quirúrgico de estabilización, que en este caso en las fracturas de tibia expuestas diafisiarias, lo que se recomienda es un clavo centromedular o intramedular. Aunque hay diferentes posturas, porque hay personas, o sea, yo pienso que aquellos doctores que ya, publicaciones más viejas, dicen, no, yo prefiero un fijador externo por el riesgo de que sea una infección. Pero estuve leyendo y hay estudios donde dice que realmente ya no hay tanto riesgo de infección con un fijador externo que con un fijador interno, en el caso de un Gustilo-Anderson 1 y 2, y algunos 3A. Pero pues si ya la fractura tiene mucho tiempo, hay quienes sí prefieren de todas formas poner un fijador externo para evitar este riesgo de infección. Esta imagen la saqué del libro que el doctor nos subió, donde aquí menciona eso, que se hace un lavado, desbridamiento, se retira el material extraño, el tejido desvitalizado, la herida se deja abierta o se cubre con apósitos
Y los mejores métodos para hacer el tratamiento de esta herida pues son fijación externa de algunos médicos, y el otro es el enclavado intramedular encerrojado. Que pues la fijación externa no es un método definitivo porque después va a requerir otra cirugía. En cambio, el clavado intramedular, este sí es definitivo. Y pues la última pregunta decía, ¿sugiere un tratamiento definitivo? Ya buscando en más artículos y lo que dice la GPC, pues yo decidí que le pondría a este paciente un fijador interno, usaría un clavo intramedular o centromedular. Y esto, aquí puse unas citas textuales de los artículos que leí de la GPC, donde dice que en las fracturas abiertas grado 1 y 2 de Bustilo, la tasa de infección tras un enclavado intramedular cerrado es baja y similar a las lesiones cerradas del mismo tipo. En la guía de práctica clínica dice que los clavos centromedulares no fresados son el estándar de oro para manejar estas fracturas en la diáfisis de la tibia, en las fracturas expuestas de tibia, porque permite una reducción indirecta y osteosíntesis a foco cerrado que preserva la biología y favorece la consolidación. Y como otro dato, este paciente pues también tiene una lesión ahí en peroné, entonces se puede colocar una placa en el peroné y utilizar tornillos de bloqueo para ayudar a evitar una alineación defectuosa. También otra cosa que leí es que el clavado intramedular, este sirve porque protege la circulación interósea que tiene la tibia. Entonces es un buen método para darle a estos pacientes. Y esta imagen la encontré, creo que fue de un artículo, así es como se vería los clavos intramedulares. Obviamente no es el caso del paciente, pero pues es una fractura de tibia con peroné. O sea, así se veía cuando estaba roto y pusieron los clavos, y a la derecha el resultado. Y pues en este caso también venían unas preguntas que dice, ante la lesión presentada, identifique cuáles factores de riesgo se aplican al paciente. La respuesta dice, al presentar una fractura expuesta, Gustilo y Anderson tipo 3B, el riesgo de amputación es alto. B, las fracturas en esta zona anatómica suelen curar sin eventualidades. C, el hecho de ser fumador no interfiere con el pronóstico del paciente. D, la lesión del periósteo por la exposición de la fractura empeora el pronóstico. E, si el hueso del paciente solo contacta con su pantalón, el riesgo de infección es mínimo. La respuesta correcta, en base a lo que yo encontré, es la D. La lesión del periósteo por la exposición de la fractura empeora el pronóstico. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de la clasificación de Gustilo y Anderson, se pasa a un grado 3, ya cuando hay mucho daño a los tejidos blandos y al periósteo. De hecho, la Gustilo Anderson ya 3B es cuando el periósteo quedó, o sea, no hay suficiente recubrimiento del hueso. Entonces, esto es importante. ¿Por qué no es la B? Pues ya les dije, la fractura de tibia es de las principales complicaciones, es que hace pseudoartrosis, entonces no cura sin eventualidades. El ser fumador, el doctor nos mencionó en la clase que esto aumenta la dificultad para que las fracturas consoliden. Y también si solo contacta con el pantalón, el riesgo de infección es mínimo, eso es falso. En el caso del Agustilo y Anderson tipo 3B, el riesgo de amputación es alto. Yo considero que es la 13, el riesgo de amputación es alto porque es la que tiene lesión vascular. Y es lo que les dije, aquí hay que evaluar si le conviene al paciente que lo metan a una cirugía donde le van a poner clavos, todo esto, o que mejor le amputen la pierna debido a la pérdida de la irrigación que tiene. Y la última pregunta es, seleccione la aseveración falsa en cuanto a la biología ósea. La opción A dice, la formación del hematoma es la primera fase de la reparación ósea. Esto es verdadero, lo vimos en la segunda clase, es del día 1 al día 5. La migración de osteoblastos al coágulo permite el depósito osteoide y matriz ósea, eso también es verdadero, también lo vimos, fue en la primera clase. C, el callo duro en la radiografía es visible al tercer mes, esta es la opción falsa. Si se acuerdan, en esa clase vimos que al día 21 ya se ve callo óseo. La D, si no hay estabilidad, la fractura del coágulo no puede madurar. Esto también es falso. El doctor dijo que las personas que se están moviendo, que no les ponen un buen estabilización o inmovilización, corren más riesgo de que caer en pseudoartrosis. Y la fase de remodelación ósea es mediada por los osteoclastos y puede tardar hasta 6 años. Esa también es verdadera. Entonces, definitivamente la opción falsa es la C. Muy bien. Ya es todo. La bibliografía. Aquí viene ya. Les quiere saludar, bebé.
Hola. Ya. Ya. Muy bien. Muy buena revisión, estuvo completa. Tocaste los puntos importantes, lo que queríamos ver del caso. Hay unas cosas que sí te voy a debatir, ahorita vamos a ver por qué. Y primero nada más voy a presentar yo la respuesta. El año pasado tuve un evento desafortunado que perdí muchas de las presentaciones que había hecho para ¿cómo se llama? Para el curso pasado, y algunas de las que recuperé son las que hemos estado viendo, y lamentablemente esta pensé que sí la tenía y no estaba, entonces la tuve que volver a hacer. Entonces no tengo las respuestas originales, pero igual que tú, yo armé unas respuestas para el caso el día de hoy. Pero muchas felicidades, me gustó mucho cómo lo presentaste. Okay. Un buen punto, recalcaste las cosas importantes en nuestra introducción al cuadro clínico. Paciente fumador es un factor de riesgo. Aquí nos dice que el hueso estaba de fuera. Obviamente eso simula, bueno, nos habla de una exposición perióstica y por lo tanto también es otro agravante, como vamos a ver ahorita en la clase. Los pulsos distales son palpables, es un punto a favor. Moviliza los dedos con dolor, como bien comentaste, pues está fracturado, es normal que tenga dolor. Tuvo una fractura del tobillo hace 3 años, eso era nada más para justificar por qué se veía un callito ahí en la fractura, ¿verdad? En la radiografía. Bueno, el tipo de fractura sí es un oblicuo, pero es por minuto. Si puedes ver, hay muchos fragmentos aquí que están flotando, que son parte de la tibia, que también se ven acá. Esas hojuelas no son fijables, no son lo suficientemente grandes como para que yo pudiera poner un tornillo, por lo tanto se considera por minuto. El peroné, igual. Aquí tiene unas hojuelas, aquí se ve. Es un accidente de muy alta energía y por lo tanto pues el hueso no se fractura en un trazo simple. Es sumamente raro que estos accidentes de motocicleta traigan trazos simples. Entonces, es fractura comminuta tercio distal, tanto el peroné como la tibia, trazo oblicuo en ambos. Es un auxilio de Anderson 2, es una exposición de 8 centímetros. Ahí el caso lo presenta, lo deja claro, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué sí, por qué no. Como bien lo comentaste, en la radiografía se hace evidente cómo hasta que llega la piel, el hueso está por fuera. Entonces, esto también es parte de la severidad del caso. Este es el quirófano del NIMS, ahí donde saco muchos de mis casos. Entonces, ¿cómo empezamos? El paciente llega a urgencias. Esto es una imagen más o menos como lo que hubiéramos esperado encontrar en este paciente, solo que en vez de ser tercio hacia arriba, hubiera sido tercio hacia abajo. Lo primero que se haría es un lavado profuso con solución salina, como lo comentaste. Puntos importantes, esta herida no se sutura hasta que haya sido explorada en quirófano. Entonces, se le puede poner la gasa estéril, un opósito que lo cubra, de preferencia húmedo. ¿Para qué? Para que no se pegue mucho a los tejidos y que sea fácil de retirar al momento de llegar a quirófano. Y podemos hacer una inmovilización, claro, hay que inmovilizarlo de la manera que podamos. Provisional, una fractura de diáfisis, como bien comentaste, más o menos se usa, bueno, lo ideal es usar una férula muslo-podálica que vaya desde el muslo, que cruce la rodilla y que llegue hasta el pie. Esa es la férula que se debe usar en estas fracturas. O un fijador externo temporal. Si es posible, se puede poner, ¿verdad? El esquema de antibiótico por una fractura expuesta 2 nos dice que podemos empezar con una cefalosporina de primera generación. La verdad es que muchas veces en las salas de urgencias tenemos a la mano segunda o tercera. Podemos empezar con cualquiera de esas. Estas son las que usualmente manejo o manejamos en el hospital. Ceftazidima, cefixima, ceftriaxona. Si se dan cuenta, ninguna es de primera generación. ¿Por qué? Porque a veces no están a la mano, o sea, no las surten y pues nosotros trabajamos con lo que tenemos disponible. De lo que te iba a comentar, nos vamos ahorita en la discusión. Entonces, nos contestaste bien la pregunta. La lesión en el periósteo, solamente porque ya está fuera del cuerpo, ya aumenta el riesgo de infección. El periósteo es una estructura que usualmente nunca va a estar en el exterior y por lo tanto, que tenga contacto con cualquier tipo de contaminante aumenta el riesgo de infección. La fractura que se amputa es la 3A, como la 3C, como bien dijiste. Una lesión vascular, pues sí, empeora muchísimo el pronóstico. Ninguna fractura expuesta va a cuidar sin eventualidades, lo comentaste bien. Fumador es un factor de riesgo, por lo tanto se interfiere con el pronóstico. Y pues eso que puso hasta abajo también es totalmente falso, ¿verdad? O sea, si el hueso se abrió, hay contaminación con la piel. O sea, lo que más nos preocupa es la contaminación de la piel. Haya estado o no en contacto con el exterior, con la tierra, con lo que sea. Si se abrió la piel, ya se contamina. Entonces, por lo tanto, siempre va a haber un riesgo de infección. Por más mínima que sea,
el tamaño de la herida. Y en la última pregunta, la única falsa es esa. El callo duro es visible a partir de la tercera semana, no es el tercer mes. Todo lo demás, como bien lo comentaste, son los principios básicos que vimos. Entonces, ¿cuál hubiera sido el manejo que yo le hubiera dado a este paciente? Primero, generalmente, aunque como bien comentas, no se recomienda hacer un lavado en urgencias, lo que buscamos es quitar los macrocontaminantes. O sea, en una herida expuesta vamos a tener macrocontaminantes, microcontaminantes. ¿A qué nos referimos con macrocontaminantes? Son los que son visibles a simple vista. Tierra, pasto, pedazos de tela, cualquier tipo de compuesto que pueda alojar bacterias y que si yo las dejo dentro de la herida, mientras más tiempo pase, pues más tiempo hay de darle oportunidad de que esas migren, que se metan a los tejidos y que eventualmente causen una infección. Entonces, con un lavado en urgencias usualmente es solución. No se considera un lavado estéril, solamente se considera un arrastre mecánico y pues tratar de hacerlo lo más limpio posible. Sí se trata de hacer, es parte de lo habitual. Nos hablaste del lavado, variantes, los variantes de antibiótico. La guía de práctica clínica tiene ese punto que a mi parecer es muy bueno. Maneja cuáles son las opciones, porque pues, sí, la primera pregunta que puede surgir es, bueno, y si mi paciente es alérgico a la penicilina, ¿le voy a dar cefalosporina? Pues no, tienes que tener otras opciones. La opción más disponible, pues como bien comentaste, es la micacina, pero pues cualquier otro aminoglucósido puede funcionar. La eritromicina, vancomicina, pues cualquier cosa intravenosa que tengamos a la mano se le puede aplicar. Lo recalcaste, el principal factor para evitar una infección es dar el antibiótico lo antes posible. Estos pacientes llegan, lo ves que trae una herida, que está sangrando, parece que es una fractura. Lo primero que vas a hacer, canalizarlo, darle antibiótico, dárselo intravenoso, dárselo tomado y empezar el lavado, explorar la herida y después de haber hecho una inmovilización provisional, mandarlo a rayos. No sé si se acuerdan el caso pasado que vimos de una fractura expuesta. Decían, pues es que no se ve bien porque ya trae la férula, pues porque hicieron el protocolo como debía ser. O sea, primero lo inmovilizaron para que no se esté moviendo y luego lo mandaron a estudiar, aunque a ese paciente no le habían hecho un lavado. Entonces, nuestro protocolo, por ejemplo, en la 21, que es un hospital de traumatología y ortopedia de alto nivel, llegaba el paciente expuesto, separaba lo que estuvieras haciendo, te ibas a atenderlo. Es un paciente de gran emergencia, como bien comentabas. Es una de las cosas que nos hacen dejar lo que estamos haciendo para atenderlo, lavarlo, pedirle que lo canalicen, tomar las muestras, administrar el primer antibiótico y ya después de eso mandarlo a rayos y programarlo para cirugía. Le poníamos su férula y entonces esos pacientes, si llegaban en el turno de la tarde, en la noche se pasaban a quirófano, si llegaban en la noche, en la mañana se pasaban a quirófano. No pasaba más de un turno. O sea, tratábamos de que se evitaran más de las 6 horas, como bien nos comentaste, e incluso a veces era indispensable pasarlo al mismo tiempo. Llegaba a las 3 de la tarde y a las 7 ya estaba en quirófano. Y la ventaja de un hospital de gran nivel es que eso se vuelve posible. Una vez estabilizada la fractura, dependiendo el grado de exposición, el grado de lesión de los tejidos blandos, se puede optar por hacer una fijación provisional, algo más rígido como este fijador. Esta es una configuración delta que se usa en el tobillo o en el tercio distal de la tibia. Y como ven aquí, este paciente que ya había pasado a un lavado quirúrgico en quirófano, se le dejó un drenaje abierto de tipo Penrose, que es la manguerita que se ve por ahí. Algo que nos ayude a que drene. Hay artículos que dicen que no es recomendable porque estás dejando un punto de acceso a las bacterias. Depende de la literatura, como dijiste, y la preferencia del cirujano. Si hay mucho edema, pues a veces uno lo quiere dejar. Se dice también que los drenajes cerrados tipo Drenovac, los que tienen acordeón, son mejores, son más seguros. También son una buena opción. Normalmente dejamos el fijador, vigilamos la herida, se controla la inflamación de los tejidos blandos y después podemos ofrecer una fijación definitiva. Pero como también comentaste, a haber casos en los que el paciente llega, se atiende rápido, no tiene más de 6 horas, no tiene mucha lesión de tejidos blandos, pues a lo mejor puede ser mi fijación definitiva desde un inicio, sí es válido. El tratamiento que yo hubiera dado a esa fractura hubiera sido una placa. ¿Por qué? Porque el trazo está muy distal, está muy parecido a esta imagen. Si te das cuenta, B y C son imágenes de artículos. Y si yo tengo muy abajo la fractura, pues mi clavo tiene que llegar casi hasta la articulación, tiene que ser muy exacto y a veces no tenemos o el material o la facilidad de conseguir tantas medidas de clavos. Y si me queda muy cortito, pues a veces se vuelve difícil la fijación. Es una fractura como esa, idealmente una placa hubiera sido una buena opción.
¿Cuáles son las desventajas de poner una placa ahí? Pues yo voy a tener que lastimar mi periósteo para darle espacio en donde voy a poner la placa. Es una herida más grande, se puede hacer por técnicas mínimo invasivas, que eso ayuda a controlar la exposición de los tejidos. Y sin embargo, pues un implante más largo en una zona donde yo hubo exposición, va a haber mayor riesgo de infección. Lo que tú comentaste, lo que revisaste, es muy válido. Si hubo una fractura expuesta de tibia y yo le pongo el implante por dentro del hueso, puedo minimizar el riesgo de que mi implante se colonice. Entonces, sí es válido el clavo, pero habría que ponerle un clavo especial que se llama el clavo expert de tibia, que tiene un sistema de fijación múltiple hasta abajo en el tobillo, ponerlo lo más cercano a la articulación, tal como se ve aquí. Ya eso son cosas más específicas de ortopedia. Estos, normalmente un clavo le ponemos 2 tornillos, estos te dicen que por lo menos tienen que tener 3, ¿para qué? Para que no ande brincando el clavo, porque tiene un efecto como de campana. El clavo entra a una zona que es más ancha y entonces el hueso de abajo se está moviendo. Entonces, para evitar eso tienes que poner más tornillos, evitar que se mueva, o este tornillo especial que está por aquí a un lado, que se llama tornillo de pola. Eso lo que hace es de que el clavo entra por un lado y evita que el clavo se mueva hacia allá. Y ya son cosas de especialidad, pero bueno, es válido. O sea, la idea es dejarle un tratamiento definitivo. Cualquier fractura de la diáfisis de la tibia se considera el gold estándar del clavo, salvo el tercio distal. ¿Por qué? Por la dificultad en la fijación. Entonces, cosas que te iba a debatir, lo que vamos a ver ahorita en la clase, pues es bueno preguntar cuánto tiempo lleva de exposición, porque como bien comentas, eso puede definir si le puedes hacer un tratamiento inmediato o lo vas a tener que hacer retardado. Lavado de urgencias, ya te lo comenté, el tiempo de la fijación definitiva. Algo muy importante y que ha sido motivo de controversia durante muchos años es si la clasificación de Gustilo se modifica por el tiempo de exposición. Y ahorita lo vamos a ver ya en el tema. Y la respuesta es no, no se modifica. La Gustilo es una clasificación descriptiva y por lo tanto solamente describe el tamaño y la lesión en los tejidos. Si la herida estuvo contaminada con granjas y eso, no quiere decir que una 1 se convierte en una 3, porque solamente describe el tamaño de la lesión. Entonces eso ya no es válido, esto es algo que antes se hacía, pero actualmente no, porque solamente nos dice el tamaño de la herida y si hubo lesión vascular o no, como vamos a ver más adelante. Para eso hay otras clasificaciones que les voy a mencionar brevemente porque no son prácticas. Y creo que es todo lo que te iba a comentar. ¿Alguna pregunta que tengan del caso o lo que contestó Brenda? No escuché, doctor. Es que se me fue el internet unos minutos. Ah, ok. ¿Qué no escuchaste? ¿Hasta dónde escuchaste? Lo de que ya no, eso que es viejito, eso de que afecta según las horas, que nada más es descriptiva, no, no afecta el pronóstico, el manejo, mejor Okay. dicho. Exactamente. Gustilo nos ayuda a definir el manejo inicial, pero no es un factor pronóstico. Y por lo tanto no se modifica por el tiempo de exposición. Solamente hay una característica que puede modificar la clasificación de Gustilo, ahorita se les voy a presentar, pero para fines prácticos ya no se hace eso. O sea, eso es una ideología todavía un poquito antigua y tenemos otras clasificaciones que son mucho más exactas, mucho más descriptivas, que no las voy a repasar hoy porque son ya muy, muy clavadas, pero vale la pena que sepan que existen, ¿no? Entonces vamos a empezar el tema de hoy, manejo general de las fracturas expuestas. Empezando con nuestro brevario cultural, los egipcios fueron la primera civilización de la que se tiene registro, que describieron el tratamiento de las fracturas abiertas, fracturas expuestas. Ya desde la antigua Grecia, Hipócrates y Galeno describieron que la debridación temprana y la limpieza de la pus en las heridas era parte de las medidas esenciales para evitar que el pronóstico fuera malo. A partir del siglo XVI, el cirujano francés Ambroise Paré fue el primero que acuñó el término debridar, que quiere decir quitar a la vida de los tejidos que estaban desvitalizados en la herida. Y eso fue un punto muy importante para evitar que esas fracturas expuestas se siguieran infectando. Todavía para el siglo XIX, cuando llegaban pacientes con fracturas expuestas, como este soldado de la Guerra Civil estadounidense, normalmente pues, lo que decidían era amputar temprano. ¿Para qué? Para evitar las infecciones y no tener secuelas. Como bien lo comentaste, en Estados Unidos es una terapéutica muy socorrida, fracturas muy lastimadas, prefieren una amputación temprana para no andar batallando con pseudoartrosis o con infecciones. Y bueno, Gustilo y Anderson publicaron su clasificación desde 1960, como te digo, es una clasificación antigua, pero sin embargo es la más utilizada actualmente.
Primero fue Bustilo, después se modificó, después llegó Anderson y Anderson subclasificó las tipo 3 y actualmente se siguen usando y son la base de las clasificaciones más modernas. En el espacio cultural hubo siempre mucha controversia sobre qué es lo que había matado al rey Tutankamón. Tutankamón fue un rey que ascendió muy joven al trono y murió muy joven, a los 19 años, y mucha gente había hecho muchas especulaciones sobre si lo habían asesinado, por qué murió tan joven, qué es lo que le pasó. Y bueno, es uno de los reyes más conocidos porque fue encontrada su tumba todavía con su máscara mortuaria. Era común que en el Valle de los Reyes, en las tumbas saqueadas, hubieran llevado todos estos tipos de tesoros con los que enterraban a los faraones. Y sin embargo, a pesar de que su tumba sí fue saqueada, no pudieron quitar la tapa del sarcófago y por lo tanto se conserva su máscara, que hasta la fecha es la máscara más conocida. Entonces, allá en Egipto, ahí cerca del río Nilo, está el Valle de los Reyes, que es en donde se encuentran las principales tumbas. Así encontraron al sarcófago del faraón Tutankamón, y esto es una imagen coloreada digitalmente de cuando llegó el primer explorador británico, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, a desenterrar esta momia. Entonces de ahí obtuvieron todavía la máscara mortuaria y después se llevaron la momia para estudiarla. A partir de la década de los 60, pues, cuando ya era más común hacer radiografías, a alguien se le ocurrió hacer una radiografía a la momia y se dieron cuenta que traía unos fragmentos del occipital adentro de la cabeza. Entonces dijeron, no, pues lo asesinaron, le dieron un golpe en la cabeza y fue un asesinato y por eso murió tan joven. Pero pues siguieron las investigaciones y siguieron las especulaciones. Se dieron cuenta que él traía algunas alteraciones congénitas, que probablemente tuvo enfermedad de malaria y que tenía una pierna más corta que la otra. Entonces, un investigador de la Universidad del Cairo en Egipto decidió después, a partir del año 2006, hacerle una tomografía de la momia, y ahí está la momia entrando al tomógrafo para ver de qué más le encontraban, y se dieron cuenta que el faraón había tenido una fractura del fémur distal que no había consolidado y que había sido, y que esta había conectado hacia la piel. Entonces se llegó a la conclusión de que tuvo algún accidente que le causó una fractura expuesta del fémur y que esa fractura se infectó y posiblemente murió en ese periodo de infección por la que la fractura nunca pegó. Entonces, es el único punto que quería tomar, es que incluso las fracturas expuestas han matado hasta los reyes. De aquí en adelante, el tema de hoy va a tener imágenes visuales, vamos a ver fracturas expuestas. Entonces, si ahí tienen gente que esté cerca, que no sean médicos, hermanos pequeños o alguien que no quieran que vea, pues avíseles y nada más un poquito de discreción, ¿verdad? Bueno, las fracturas expuestas, ¿a qué se refieren? Son aquellas en donde la fractura comunica el foco con el exterior. Entonces, los huesos más afectados, bien lo comentaste, es la tibia, gracias a los accidentes automovilísticos, los atropellamientos, las caídas, y porque la tibia tiene muy poca cobertura muscular entre la piel y el hueso. Entonces, es fácil que se exponga. Y después son las falanges, por lo mismo. Las falanges tenemos pequeños músculos nada más en los dedos, los demás son tendones, entonces la falange se expone con mucha facilidad. La mayoría de estas lesiones son de adentro hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que se rompe el hueso y el hueso, cuando se desplaza, perfora la piel y eso es lo que hace el herido. Son mecanismos de alta energía. Para poder romper la piel tiene que ser algo muy, muy severo, y generalmente en el 30% de los casos que nosotros encontremos una fractura expuesta, vamos a encontrar alguna otra lesión en alguna otra zona del cuerpo. Lo más común es que se vuelva un síndrome compartimental. Desde aquí vamos a quitar uno de los tabús, que si una fractura es expuesta, como hay una abertura, no va a haber un síndrome compartimental, no tiene nada que ver. Una fractura expuesta puede ser un síndrome compartimental y de hecho es un factor de riesgo para hacer síndrome compartimental. Siempre hay que tener eso en la mente. La fractura expuesta también forma parte de las clasificaciones de las fracturas. Antes se conocían como las fracturas complejas, que involucran una solución de continuidad en los tejidos blandos cercanos al hueso afectado. Esto es algo importante. No tiene que verse el hueso para pensar que fue expuesta. Aunque esté cerca de donde está el trazo, lo vamos a considerar expuestas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que se va a ver una comunicación con el ambiente externo al foco de la fractura. Y usualmente la lesión que vamos a encontrar en los tejidos blandos o en la piel no va a ser proporcional al tamaño de la herida. A veces podemos encontrar una herida muy pequeña y a pesar de eso un gran daño en los tejidos internos. Entonces, por eso Bustilo ha perdido algo de fiabilidad.
En nuestra evaluación inicial, como nos decía Brenda, pues hay que hacer una historia clínica, una anamnesis ahí rápida, cuál fue el mecanismo de lesión, hay que ver si hay inestabilidad en el trazo de la fractura o en las articulaciones vecinas, cuál fue el ambiente en donde sucedió la fractura, si fue en la calle, si fue en su casa, si fue en una granja, si fue en tierra, y sobre todo la integridad neurovascular de la extremidad. Son las primeras cosas que nosotros tenemos que revisar cuando recibimos al paciente. Aquí se recomienda que se quite completamente ropa y accesorios. Si viene con una bota, la cortamos. Allá en Monterrey, pues siendo una zona norteña, era muy común que llegara alguien con una bota vaquera y alguna fractura posible expuesta y traía sangrado, y se las cortábamos, y a pesar de que pataleaban los rancheros, no querían, pues ni modo, teníamos que encontrar la manera más fácil de exponer el tobillo y poder ver si la fractura había sido expuesta o no. Así vamos a poder evaluar el estado de la piel y podemos ver si hay lesiones asociadas. Además, podemos ver la forma y el tamaño de la herida, y de una vez vamos a ver a simple vista si hay una contaminación directa por cuerpos extraños o algún otro tipo de fragmento que esté cercano o dentro de la herida. Una vez que ya hice todo esto, pues ya puedo tomar mis radiografías, y ahí puedo ver también datos indirectos de daño a tejidos blandos, datos de severidad como la presencia de gas subcutáneo, o encontrar incluso cuerpos que han quedado adentro de la herida que no fueron retirados efectivamente en la primera evaluación. Como también nos comentó Brenda, pues lo primero que hacemos, un paciente con una fractura expuesta, asumimos que fue una lesión de alta energía y por lo tanto se considera como un paciente de alto riesgo. Entonces vamos a hacer nuestro protocolo desde el paciente politraumatizado con la evaluación inicial del ATLS, donde vamos a asegurarnos que tiene vía aérea permeable, que está respirando, que hay buena circulación, que no hay algún déficit agudo y sobre todo el nivel de exposición o las lesiones externas que él presenta. Y luego pasaríamos a una evaluación secundaria, que ahorita no vamos a hablar del protocolo del ATLS. Entonces, ya que estoy yo explorando esta herida, pues voy a hacer una revisión superficial, voy a ver si hay una contaminación macroscópica, cosas que a simple vista se vean, y sobre todo desde aquí puedo saber si hay un sangrado arterial evidente. ¿Cómo voy a saber si es un sangrado arterial, un sangrado venoso, un sangrado del hueso? Pues es muy sencillo, el sangrado arterial va a tener pulso. Vamos a ver que sale con cierta frecuencia y a cierto ritmo. Eso es un sangrado arterial, y lo cual es severo, y usualmente nos pide que mandemos al paciente directamente a quirófano. Si ya evalué todo esto, si no hay un sangrado arterial, nada que me comprometa la extremidad inmediatamente, mi segunda pregunta es, ¿se puede reducir? ¿Puedo meter el hueso a la piel o puedo acomodar mejor la fractura? Si se puede hacer, lo hago de una vez. ¿Para qué? Para estabilizar, para mejorar la cobertura de los tejidos blandos y poder trasladar al paciente ya sea al lavado o a quirófano. Entonces vamos a ver lesiones de distinto grado de severidad. Esta es una fractura 3B. ¿Por qué? Porque ya no hay una cobertura cutánea. Vemos cómo hay una exposición y eventación del músculo. O sea, es una lesión severa donde el músculo también se ve sufriendo y hay mucha exposición a nivel de una tibia distal. Vemos estas luxaciones que también pueden ser algo comunes. Esta es una fractura de luxación tibio-astragalina. Lo que estamos viendo es la tibia distal. Esta parte de abajo es el cartílago articular, y aquí le falta un pedacito que corresponde al malleolo medial. Y ese malleolo pues usualmente está acá adherido todavía por el ligamento deltoideo al astrágalo y al calcáneo. Entonces se fractura la tibia, se luxa el astrágalo y se sale la tibia. Estas lesiones muy severas, donde vemos una fractura expuesta con disposición completa del fémur, que pueden pasar, y sobre todo los más taquilleros pues son los pacientes que andan en motocicleta. Entonces veamos un ejemplo. Esta es una fractura de antebrazo, que así usualmente los van a ver ustedes. Va a haber huellas de sangrado, va a haber unos coágulos por ahí. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerle un poquito de agua oxigenada, un poco de solución salina, para poder encontrar cuál es el tamaño verdadero de la herida. Este fue un niño, tiene una fractura con esta radiografía, que vemos una fractura de trazos oblicuos en ambos huesos radiocubitales, tercio distal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este niño anda en su patineta, se cae, presenta una deformidad aguda del antebrazo, y esa deformidad lo que condiciona es que el hueso perfore la piel. ¿Por qué? Pues usualmente los huesos, como son duros, tienen bordes filosos. Entonces, una vez que se acomoda la fractura, la herida se esconde, por así decirlo, y aunque sea puntiforme, pues yo voy a asumir que esa parte del hueso pudo atravesar la piel, y por lo tanto ese hueso ya quedó contaminado. Entonces, nunca debemos de menospreciar a las heridas. Esta fue como la que les puse en el caso, algo similar a lo que se hubiera visto. Esta es la radiografía de esta fractura. Vemos cómo está la diáfisis por fuera, acabalgada,
y con un borde que puede ser lo suficientemente filoso para perforar la piel. Como estas son heridas contusas, cuando pega con la piel, pues la piel se desgarra. Entonces, usualmente no corresponden los tamaños o las formas, pero así es como se abre la piel. Entonces, ¿cuál es mi tratamiento urgente? Empiezo por un lavado profuso de la herida y después voy a cubrir con un apósito estéril y limpio, tal como dice el manual. Los antibióticos intravenosos tienen que ser administrados idealmente en las primeras 3 horas y desde ahí voy a hacer mi primera estabilización o una inmovilización provisional. Aquí como regla, también como parte de la guía de práctica clínica, pues nos dicen que el paciente que ya tuvo una fractura expuesta, es recomendable ponerle una profilaxis tetánica. Si el paciente tenía su esquema completo, se le pone una nueva dosis. Si no lo tenía completo, se inicia la primera dosis y se completa el esquema a partir de esta accidente. En cuanto a cuánta solución se usa, si es grado 1, 2, 3, todavía eso hay controversia. Antes se hacían lavados de hasta 20 litros y era muy engorroso estar ahí con 20 soluciones y lavando y lavando y lavando hasta que terminaron. Hay nuevos artículos que dicen que con 4 litros puede ser suficiente para heridas pequeñas, con 8 litros para heridas más grandes. Entonces también esto puede ser a juicio personal al momento de estar revisando la herida. Por lo menos unos 3 litros sí es suficiente para cualquier herida tipo 1, tipo 2. Ya después de todo esto, que puedo hacer una valoración secundaria, algo más detallado y más calmado. Voy a explorar y verificar el tamaño de la herida para poder hacer mi clasificación. Voy a ver si hay una afección neurológica o vascular, sobre todo si ya reduje la fractura. Acuérdense que cuando hay una fractura desplazada, puede haber disminución de los pulsos. ¿Por qué? Porque puede haber algún acodamiento o compresión de las arterias. Entonces, ya una vez reducida, ya mejor acomodada, vuelvo a checar mis pulsos y también puede pasar que un borde filoso con una mala reducción pueda lastimar una arteria y después de una reducción perder el pulso, pues eso es también una indicación de urgencia, de pasarlo directamente a quirófano. Y también voy a ver cómo quedó el músculo y cómo quedó la piel. Ahora puedo revisar si hay una extensión a las articulaciones vecinas, puedo tomar mis radiografías si no las había tomado, y ahora voy a hacer mi diagnóstico definitivo de la fractura expuesta. De Agustillo y Anderson, de cajón, siempre la usamos. Le digo, hay otras como la de Scherner, que es mucho más completa. Y después vamos a definir si se puede dar un tratamiento definitivo o se va a quedar con un tratamiento provisional. Este es el cuadro clásico de las fracturas de la clasificación según Bustillo y Anderson y el dibujito de Netter. Entonces, a grandes rasgos, una herida de menos de 1 centímetro es una grado 1. De 1 a 10 centímetros son grado 2. Mayores de 10 centímetros se va a subdividir en A, B y C. La primera es una herida de más de 10 centímetros, sin embargo, que a pesar de que está abierto, yo puedo jalar la piel y la puedo volver a cubrir. Esa es la condición de que sea tipo A. La tipo B es, ya no puedo llegar. La piel ya no llega, se perdió piel, está muy inflamado o hay mucha ventración del músculo, se perdió músculo y este paciente posiblemente va a necesitar un colgajo o algún tipo de injerto para cubrir la piel. Entonces es una tipo 3B. Y la fractura 3C es bien específica si hay una lesión vascular o una vascular nerviosa. ¿Por qué? Porque eso requiere una reparación que me permita salvar la extremidad. Entonces, eso es lo que define a las A, B y C. AO tiene su modificación. Ahí estamos otra vez viendo el esquema. Puntiforme, una tipo 2, menos de 10 centímetros, más de 10 centímetros que se puede cubrir, más de 10 centímetros que no se puede cubrir o que ya tiene pérdida de los tejidos y una lesión vascular, como se ve aquí, sería una tipo 3C. El protocolo que nos dicta O es primero hacer un diagnóstico oportuno, empezar con los diagnósticos, con los antibióticos intravenosos, hacer una debridación meticulosa, como les digo, desde el Ambrose Paré, que nos dijo que era un método efectivo para evitar la contaminación secundaria, pues se sigue haciendo, sigue siendo la piedra angular. Después vamos a pensar en la estabilización de la fractura de manera provisional para hacer una evaluación secundaria y tratar de hacer una recuperación temprana en los tejidos blandos. La clasificación AO es mucho más extensa y mucho más completa. Se divide en 3 subtipos, que es la cobertura de los tegumentos, la lesión a los músculos y a los tendones y la lesión neurovascular. Entonces, una fractura ya nada más puede ser tipo 1, como las Bustillo 1, o hasta tipo 5, que son lesiones muy graves que se conocen como en guante o de globin, en donde la piel es separada del resto de los tejidos y tenemos una exposición de músculos, tendones y hueso. Entonces, AO nos permite hacer una definición un poquito más estricta. En cuanto a lesión musculotendinosa,
vemos lesiones leves, como solamente inflamación, hasta el síndrome compartimental, porque eso también va a definir el pronóstico de la fractura. Y lesiones nerviosas y vasculares se dividen primero en nerviosas, luego vasculares, o en la lesión neurovascular, que es la lesión de todos los paquetes de la extremidad. Entonces, luego, es mucho más compleja, ustedes no necesitan saberla, pero pues pueden saber, por lo menos conocerla, saber que existe. La de Scherne es también una ecuación entre AO y Bustillo-Llanos. ¿Cuáles son mis metas de tratamiento? Hacer una debridación quirúrgica en menos de 6 horas. Así como decía Brenda, o sea, 6 horas es el punto de corte para poder darle un buen pronóstico a que esto no se vaya a infectar. Empezar desde temprano mi antibioticoterapia y el toxoide, hacer una estabilización esquelética rígida y lograr un cierre de la herida. Y si no lo puedo cerrar, pues por lo menos cubrirla, que no vaya a estar todavía en exposición. Siguiendo el mismo tipo de la clasificación de Bustillo, primera generación para cefalosporina, primera generación para grados 1 y 2. En el tipo 3, le agrego aminoglucósido. Si el paciente estuvo en contaminación con tierras o granjas donde presumo que va a haber gram negativos, puedo agregar penicilina, y si la contaminación es masiva o es muy extensa, también se les agrega metronidazol, que ese ya es el tercero. Se le dice triple esquema: cefalosporina, aminoglucósido y metronidazol. Entonces, esto es lo aceptado, esto es lo que nos recomiendan las guías, y también, si se dan cuenta, la guía de práctica clínica agarra el aminoglucósido para ponerlo en el tipo 2 cuando hay mucho tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque están previniendo la infección secundaria. Este es un resultado de un estudio que publicaba, ya tiene muchos años, tiene 30 años, no, 40 años, pero lo que ellos estaban viendo es lo que nos comentaba Brenda: si vale la pena hacer un cultivo al momento de la exposición. Pues, ¿qué se dieron cuenta? Pues que cuando cultivaban las heridas, pues iban a tener azaprofitos y hasta Staphylococcus epidermidis en la gran mayoría de todos las cajas de Petri. Pero, sin embargo, muchas de las tibias que sí se infectaron terminaron con algún saprofito. No todos eran nosocomiales, solamente se vuelven nosocomiales los pacientes que tienen una exposición prolongada o que están mucho tiempo en el hospital, y sobre todo aquellos pacientes que pasan a cuidados intensivos. Ese es otro factor de riesgo para que se contaminen las fracturas expuestas, estar en cuidados intensivos. Entonces, si nosotros nos vamos por frecuencia, Staphylococcus siempre va a ser la principal bacteria que contamina las fracturas expuestas, y por lo tanto la cefalosporina de primera generación es lo que le va a pegar a la mayoría de los casos. Por eso sigue siendo la piedra angular. Una vez que el paciente llega a quirófano, pues vamos a hacer un lavado quirúrgico. Estos son de un libro que se llama Skeletal Traumas, de los que a mi parecer son los más completos en el tema de traumatología, pero es sumamente extenso. Solamente el capítulo de fracturas expuestas son 120 páginas, por eso no les doy esta literatura. Entonces, vemos cómo llega el paciente con una fractura, con sus heridas. Usualmente ponemos un tipo de cubeta, de palangana, de receptáculo abajo de la herida, porque vamos a estar pasando mucho líquido, pues no hacemos tanto tiradeo en quirófano. Se recomienda, como nos dijo Brenda, hacer un uso en la herida. Asumimos que los bordes que están alrededor de la herida inicial ya van a tener algún cierto grado de contusión o de lesión cutánea, y por lo tanto los quitamos y hacemos un uso mejor para poder explorar la herida, como se ve aquí. Con un separador de Army Navy podemos ver hacia adentro, evaluar cómo está el músculo y eventualmente incluso ver la fractura o el hueso directamente. Ahí es donde vamos a dar nuestra mayor cantidad de líquido, nuestra mayor irrigación. Hay algunos sistemas mucho más modernos, como este que se llama PulseVac. Es una pistola que tiene un sistema de ventosa, que es el que está poniendo ahí el doctor sobre la herida, y lo que hace es que empuja líquido y lo succiona a la vez. Entonces hace un lavado profuso a presión, y eso mejora muchísimo el pronóstico en cualquier tipo de lavado, ya sea por fracturas expuestas o por contaminación. Una vez que terminamos el lavado, entonces sí, vamos a definir qué hacemos con este paciente. ¿Lo fijo de manera definitiva o lo voy a fijar de manera provisional? Y aquí abajo les puse la escala del tratamiento según la necesidad de hacer intervenciones más agresivas en una fractura expuesta. Se dice que la mayoría de los casos van a tener suficiente con aplicar los apósitos húmedos sobre la herida, y en algunos pacientes se va a beneficiar empezar el tratamiento con la terapia de presión negativa. Ahorita no voy a hablar mucho de ello, pero es la terapia VAC. Lo que se hace es se pone una esponja que está unido a un sistema de succión, y lo que hace el sistema es estar drenando el líquido a través de la herida, y la esponja, generalmente tiene antibiótico,
y por lo tanto ayuda a controlar la infección, ayuda a controlar la inflamación y evita la propagación de una infección. Entonces empezamos con terapia de presión negativa normal, luego le agregamos las esponjas con antibiótico, luego le agregamos la infusión de medicamento y finalmente llegamos hasta poner antibióticos sobre las heridas, dependiendo del grado de lesión. Digo, no es lo común, lo más común es que nos quedemos en la primer peldaño de la escalera. ¿A qué se refiere el control de daños ortopédicos? Esto es cuando yo voy a hacer una estabilización provisional de la fractura por varias causas. Lo más común es que mi paciente realmente no está en buenas condiciones y someterle a una cirugía mayor de traumatología no es una buena idea. Entonces voy a esperar a que su estado general mejore. Si la herida está muy lastimada, si hay mucho edema en los tejidos, pues también me puedo esperar a que se desinflamen para no agregar un segundo insulto que va a ser el insulto quirúrgico de esa osteosíntesis. Y si mi herida fue muy contaminada, pues yo prefiero estabilizarlo y estar vigilando esa herida para ver que no se contamine. Si se contamina, pues lo trataré como una herida infectada y así no voy a terminar tratando una infección con una placa. Si hacemos esto siempre, podemos salvar a las vidas de las personas y las extremidades. No todos los pacientes se pueden fijar de buenas a primeras instancias y a veces el fijar una extremidad de manera inmediata también puede dar algún daño vascular secundario que puede comprometer la integridad de esa extremidad. Entonces tenemos esta ventana que aquí es en donde definimos al control de daños ortopédico y nos dice cuándo es el momento ideal para hacer la cirugía. El paciente llega el día 1, y aquí tenemos 3 variantes, con una respuesta normal a la resucitación o la reanimación. Eso quiere decir que el paciente no está chocado, que no está hipotenso, que no está taquicárdico, que está consciente. Entonces, si llega en buen tiempo, yo le puedo hacer una fijación definitiva inmediata. Si el paciente presentó una respuesta parcial a la reanimación, mejor voy a hacer un control de daños ortopédicos. El paciente no está respondiendo a mi reanimación, necesito hacer algo que le salve la vida. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el trauma pélvico, que es el más grave de todos. Entonces, si yo no pude darle un tratamiento definitivo a mi paciente, voy a seguirlo vigilando por lo menos durante 2 a 3 semanas. Del día 2 al día 5 va a haber un periodo de hiperinflamación que es normal en cualquier paciente politraumatizado. Si yo hago una fijación del día 2 al 5 por el periodo de hiperinflamación, puedo empeorar el insulto a los tejidos y por lo tanto el riesgo de infección aumenta. Entonces aquí solamente se permite hacer una segunda vista. ¿Cuándo voy a hacer una segunda vista? Cuando mi herida estuvo muy contaminada, lo puedo meter, hacer un segundo lavado, solamente lo que pasamos del día 6. Del día 6 al 10 es nuestra ventana de oportunidad. Aquí es, si el paciente está en condiciones, yo le puedo hacer una fijación definitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega mi paciente con una fractura expuesta y también trae un traumatismo craneoencefálico. Definitivamente no está en condiciones para que le haga una fijación definitiva. Le pongo un fijador externo y si en el día 6 al 10 ya está bien de su cabeza, ya está bien su estado de alerta y metabólicamente está en buenas condiciones para una cirugía, lo hago una fijación definitiva. Si llego el día 12 y el paciente no estuvo en condiciones o todavía no responde bien a la reanimación o sigue intubado o trae una contusión pulmonar severa, el paciente va a entrar en un periodo de inmunosupresión que es normal de trauma severo. ¿Y qué pasa si lo opero aquí? Pues si está inmunosuprimido se va a infectar. No se puede operar. ¿Qué es lo que hacemos? Nos esperamos hasta después de la semana 3 y hacemos una cirugía de reconstrucción. ¿Por qué? Porque posiblemente esa fractura va a pegar en una mala posición y lo voy a tener que recomodar. O en el peor de los casos no pega y voy a tener que hacer una reconstrucción avanzada. Entonces eso es lo que nos resume este cuadrito. El paciente tiene su lesión, puedo esperarme a hacer una fijación total o hacer una fijación inmediata. Si me estoy esperando, usualmente ¿qué le voy a poner? Pues le voy a poner un clavo. Si está en buen estado en el periodo de ventana, le puedo poner su clavo y quitarle su fijador externo. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? No, okay. Muy bien. Control de daños ortopédicos, le digo, ya centrando a tema de paciente politraumatizado, pero pues como es parte de fracturas expuestas, lo estoy mencionando. Este es un caso de LIMS. Vemos una fractura expuesta muy severa, más o menos como las que les había presentado. Una herida en forma de L invertida que llega desde el tercio medio hasta el tercio distal de la pierna. Pues obviamente este paciente no está en condiciones para hacer una fijación inmediata. Esta es la radiografía del paciente. Fue un trazo segmentario. Vemos que hay un trazo aquí arribita y otro trazo a la mitad de la diáfisis y por lo tanto tuvimos que poner
este fijador tan largo. Una vez que mejoren las condiciones del paciente, se le puede quitar el clavo y después pues optamos por poner o una placa o un clavo centromedular. En este caso, como nos dijo Brenda, lo ideal sería un clavo centromedular. Aquí tenemos otro caso, este sí es un paciente que me tocó tratar a mí. Paciente que sufre una volcadura, sale eyectado de la camioneta donde iba y presenta esta fractura expuesta grado 3A del fémur. Se expuso más o menos en esta zona, arriba de la rótula, y vemos que hay una lesión conminuta y tanto articular como metafisiaria en el fémur distal. Este sí es un fémur izquierdo. ¿Qué es lo que hicimos? Lo metimos, lo lavamos y le pusimos un fijador. Aquí no se alcanza a ver el detalle de la herida, pero esta es la herida por donde se expuso el fémur. Acá tiene su drenaje cerrado, le dejamos un drenovac. Acá también traía otra zona de exposición. Por aquí también se salió el hueso del fémur. Y ya con un fijador que nos permite darle cierta distracción a los tejidos, le tomamos una tomografía, un estudio secundario. Y esta es la imagen de cómo se está un poquito más detallada la fractura, y esto nos permite a nosotros hacer nuestra planeación preoperatoria para saber qué se nos va a ocurrir hacerle a este hueso que quedó tan lastimado. Entonces, ya después de que pasaron los 5 días, que el paciente está en mejores condiciones, que ya está consciente, le programamos para hacer una fijación definitiva. Tuvimos que hacer un abordaje mixto, una herida abierta en la articulación para poder reducir los cóndilos, como se ve ahí en la imagen del fluoroscopio. Parece un alfiletero, pero estamos agarrando los 2 cóndilos. Tiene 2 clavos medio laterales que están fijando a los cóndilos, y luego tiene 3 clavos súper inferiores que están manteniendo las fracturas que traía en un trazo coronal. Una vez que están los clavos puestos, vamos a cambiar los clavos por tornillos. Así se ve la tróclea del fémur ya armada. Estos tornillos que quedan por dentro de la articulación están enterrados para que no rocen cuando tenga el movimiento de la rodilla, y así se veía la imagen en la radiografía, en el fluoroscopio. Normalmente cuando tenemos estas fracturas expuestas, por orden de severidad, siempre armamos primero la articulación y luego nos encargamos de armar la unión a la diáfisis. ¿Por qué? Porque la articulación es lo que requiere una reducción anatómica. Una vez que quedó armada la tróclea femoral y los cóndilos, deslizamos una placa por la misma herida, que aquí se ve el borde dorado de la placa con los tornillos verdes, y así se ve la imagen de la placa deslizada. Por aquí se introduce y hacia arriba vamos a hacer unas heridas mínimas para ya no tener que darle más insulto a su muslo. A final de cuentas, estas fueron las heridas del paciente, por donde fijamos la fractura, por donde deslizamos la placa. Ya no tocamos la fractura, bueno, la herida que había sido expuesta, y acá arriba le hicimos otra herida para poder meter los tornillos que estaban más cercanos a la diáfisis del fémur, y por aquí también metimos este tornillo que se ve acá. A pesar de que ya había tenido un drenaje, le volvimos a poner un drenaje, porque estamos evitando que se mantenga esos coágulos o ese líquido adentro de la fractura, y estos son los puntos en donde estaba el fijador, que ya se le retiró porque ya tiene una fijación definitiva. Y así se ve en la imagen postquirúrgica del paciente cuando pasa piso. O sea, la articulación ya está armada, ya está estabilizado, ya tiene una fijación definitiva, y pues fue algo que nos tomó hacer en 7 días, así como dicen las guías. Pero pues también hay veces que las lesiones son demasiado severas. En la 21 me tocó ver este tipo de cosas, y pues bueno, este tipo de cosas obviamente requieren una regularización inmediata, ¿verdad? Es, aquí no hay nada que salvar. Entonces pasemos a algunas consideraciones especiales. Cualquier herida que tenga una extremidad que comunica el hueso se considera una exposición perióstica, y si el periósteo ya estuvo en contaminación con el exterior, pues se trata con una fractura expuesta. Esa es una pregunta común, es algo que suele suceder. A veces a alguien le dan un navajazo y ese navajazo llega hasta el hueso y preguntan, bueno, pues no se fracturó, es una fractura expuesta. Pues el periósteo posiblemente está lastimado, entonces sí es una fractura unicortical expuesta. Entonces se tiene que tratar como tal. La gran diferencia es pues, que no se va a fijar la fractura, porque pues, el periósteo no se fija. En el único caso donde se cambia el tipo de, bueno, la clasificación de Bustillo y Anderson es por las heridas de arma de fuego. Si alguien tiene una herida por un balazo, si la herida la medimos y mide 2 centímetros, podríamos decir, bueno, es un grado 2. Pues en este caso se considera de alta energía, porque la bala cuando entra al cuerpo y atraviesa los tejidos va a causar una lesión expansiva y térmica muy severa, y por dentro no va a corresponder a la herida que nosotros podamos ver por fuera.
Entonces, todas las heridas de bala se consideran mínimamente grado estilo 3B. Si hay evidencia de una lesión nerviosa o vascular, pues ya se vuelven 3C. Algunos ejemplos de heridas de bala, por ejemplo, aquí se ve la bala todavía incrustada en los tejidos, cómo atraviesa el fémur y cómo lo estalla. Es un trazo multifragmentado con muy pequeños pedazos de hueso con mucha combinación, que obviamente estos no se pueden fijar. Hay balas expansivas de muy alto calibre y sobre todo de largo alcance como estas, donde hacen destrucciones mucho más severas. Y vemos que cuando la bala toca el hueso, deja muchas esquirlas en los tejidos. Se ven en el fémur, y vemos también como una bala hace un trazo con minuto severo, y a pesar de este tipo de lesiones, pues, se pueden fijar. En estos casos, pues una buena opción es fijarla con clavos. Contrario a lo que usualmente vemos en las películas, pues, nosotros no andamos buscando las balas para extraerlas. Eso va a generar un nuevo daño a los tejidos y usualmente vamos a lastimar más el músculo tratando de extraer. Hay quienes dicen que la bala se considera estéril, como sale a una gran velocidad y con una gran cantidad de calor, terminaría matando cualquier bacteria que estuviera alojada en su interior, y el trayecto que hace va a tener también una cintilla térmica que va a cauterizar los tejidos cuando entra. Entonces, bueno, pues hay gente que dice eso, ¿verdad? Ya no voy a entrar en temas de balística, que también tuve que estudiar balística porque veíamos mucho de estas cosas allá en Monterrey, y a veces todavía aquí en la zona se ven, pero las esquirlas ahí se dejan. Si está a la vista, pues sí, se quita. Si no, no estorba. Me ha tocado un par de casos de balas que se fueron hacia una articulación, pues en esos casos, pues sí se quitan, porque son fragmentos, bueno, son un cuerpo extraño articular y por lo tanto van a causar un desgaste. En esos casos específicos, especiales, pues sí las quitaríamos. Y ya más adelante podríamos hablar un poco más de las heridas por arma de fuego. Como consecuencias de las fracturas expuestas, pues vamos a tener un retraso en el tratamiento definitivo. Por eso el tiempo del tratamiento inicial es crucial para poderle ofrecer un tratamiento más expedito al paciente. Siempre va a haber riesgo de infección en donde yo haga la cirugía, sobre todo si son heridas grandes. Y también esto aumenta mucho el riesgo de la falta de consolidación. Esto se debe a que va a haber afección en los tejidos blandos, porque hay afección también del periósteo, porque se puede infectar, y a veces porque se pierde fragmentos de hueso. El paciente que tuvo una fractura expuesta siempre va a estar en riesgo de osteomielitis, y generalmente a lo largo de la vida esa fractura, si no se controla, si no pega, si se infecta, terminamos siempre considerando una amputación para evitar seguir tratando las complicaciones de la fractura. Así como nos comentaba Brenda, en Estados Unidos es muy común cuando presentan osteomielitis en alguna extremidad, prefieren amputarlas para que ya no le genere más costo al sistema de salud al paciente. Sé que suena tajante, pero ellos son muy enfáticos en la amputación temprana. ¿Cuáles son las principales complicaciones de las fracturas expuestas? Se dice que el sitio quirúrgico se puede infectar el 1% de las Gustilo y Anderson tipo 1, pero hasta el 30% en las Gustilo y Anderson tipo 3, 3A y 3B específicamente. Después de la fractura expuesta hay riesgo de osteomielitis, que puede permanecer desde el 2 hasta el 27%, y este es un riesgo de por vida. Más común en la tibia, porque también es la fractura que tiene más tendencia a la pseudoartrosis, y sobre todo las lesiones que tuvieron una muy mala cobertura de la piel. Hay lesiones neurovasculares y, como les digo, el síndrome compartimental no se puede descartar, aunque haya sido una fractura expuesta. A manera de conclusión, pues las fracturas abiertas destacan en las urgencias traumatológicas. Es la primera que hemos revisado, y por lo tanto deben de tener siempre muy consciente el tratamiento de las fracturas expuestas y todo el protocolo que hemos expuesto el día de hoy. La historia clínica y la exploración física son el pilar, porque eso me va a decir qué es lo que le debo hacer al paciente. Hay medidas indispensables como cubrir la herida y hacer una inmovilización temprana para evitar que haya mayor formación de coágulos, mayor daño a los tejidos blandos o el riesgo de que se haga alguna trombosis. Y lo que está al alcance de cualquier médico de primer contacto es la antibiótico terapia temprana y la irrigación inicial. Luego la irrigación quirúrgica pues es indispensable para dar un buen pronóstico al paciente, pero eso usualmente ya nos toca hacerla a nosotros en quirófano. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan del tema de hoy?
¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Yo tengo una, doctor. Nada más que la ando buscando porque ¿Sí? la anoté. No, espéreme tantito. Sí, Sí, el factor que dijo que sí podía modificar lo que era la clasificación. de Anderson. Es una herida por arma de fuego. ¿Era ese, verdad? Gracias. Sí, o sea, aunque la herida se vea de 2 centímetros, 3 centímetros, se considera 3B. Inmediatamente 3B. Bueno, si no queda ninguna otra pregunta, aquí les pongo el resumen, según Netter, de cómo se tratan las fracturas expuestas. Empezar con profilaxis antibiótica o tetánica, dar los antibióticos intravenosos desde un inicio, hacer el lavado profuso inicialmente lo más posible, hacer una fijación provisional para mejorar ¿cómo se llama? La estabilización de la fractura. Y en los casos en donde haya secreción, eso sí, es lo que me faltó decir la Brenda, cuando ya encontramos secreción en la herida, ahí es cuando se cultiva. Y pues a manera de comentario personal, el día de hoy murió el doctor Gustavo Arenas, que fue un traumatólogo muy reconocido en la zona, muy querido por muchos de nosotros en el Colegio de Ortopedia, y pues un gran compañero, solamente para hacer y recalcar que es importante que se sigan cuidando, que cuiden a su familia de esto del COVID. Parece que ya iba mejor, pero la verdad es que no se está acabando. Somos el municipio con más casos en Tamaulipas, entonces no bajen la guardia. Muchas gracias por la clase, doctor. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, Sí, gracias por las imágenes. muy padre. Sí, la Ah, verdad es doctor. que hay muchos casos de esto que nos toca ver, pero no todos han sido bien documentados, no todos los he tomado las fotos iniciales y el tratamiento, pues por lo menos ese sí lo tengo más reciente. Ese no, lo bueno, ya lo traté después de la clase el año pasado, ese es de este año, por eso no tengo todavía el control del señor ese del fémur, pero pues sí es algo que lamentablemente nos toca ver muy seguido. O sea, las lesiones por motocicletas son muy taquilleras y generalmente son severas y por eso siempre andamos batallando con infecciones o con fracturas que no pegan. Disculpe, doctor, y por ejemplo, en el caso de las fracturas por impacto de bala, decía que los fragmentos no se sacaban, pero no causa alguna molestia posteriormente o al andar por ahí. Sí, generalmente los fragmentos de la bala no se quitan. Si por alguna razón ese fragmento se alojó en un espacio donde está causando molestia, pues ya eventualmente sí lo puedes ir a quitar. Pero de primera instancia no vamos a tratar o sea, no se hace una, ¿cómo se dice? Una exploración o una disección específica para buscar las balas. O sea, generalmente abrimos, si te la topas la quitas, si no, no la buscas. Y ya después, si por alguna razón, o yo tengo la sospecha que esa bala o ese fragmento puede causar molestias, por ejemplo, que esté muy cerca de la articulación o que de plano la veo muy cerca del paquete vascular, pues a lo mejor ahí sí puede valer la pena quitarlo. Pero en la mayoría de los casos, pues no les hacemos mucha fiesta, a lo mejor los dejamos ahí. Yo me acuerdo que alguien dijo que solamente al presidente o algo así, porque a lo mejor la bala estaba envenenada. Sí, sería un buen tema. Yo siempre he querido hacer una clase de las cosas que vemos en las películas y lo que realmente pasa en la ortopedia. Y uno de los temas que iba a tocar era el de las balas. Pero pues sí, o sea, ya son cosas más, ya de más espionaje, ¿no? No creo que haya muchas balas envenenadas por ahí, pero pues podrías considerarse. Yo creo que si está envenenada de aquí a que llega a quirófano ya se murió. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Doctor, los que ya expusimos casos los tenemos que subir a las carpetas con nuestros nombres. Sí, por favor, si los pueden dejar ahí, para futuras referencias. También a veces me sirve ver cómo van contestando distinto a lo largo de los cursos, es bueno. Y bueno, también me sirve para ver quiénes ya han participado.
Ok, entonces el último tema que vamos a ver antes del examen es el de el síndrome compartimental, que es el complemento del tema de hoy. Vamos a ver de qué se trata, cómo se diagnostica, cómo se trata. Y ya después de eso empezaríamos con pediatría para el segundo parcial, la otra semana. Ok, doctor. Doctor, queremos comentarle que si no podía cambiarnos el examen para el martes, para tener el fin entero para estudiar y que el sábado pues sea clase. Ok, pues yo creo que sí lo podemos cambiar para el martes. Bueno, es que como viene el calendario de la UAT esta semana, no sé si haya problema para ponerlo después, pero si no Sí, está bien. pero no, No hay problema son, con eso. son guías, no reglas. Está bien, lo ponemos el martes entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias. De todos modos, el viernes no vamos a tener clase, tengo cirugía y va a ser tarde, entonces no voy a alcanzar a conectarme. Y el sábado sería pues, ver el primer tema de pediatría. Déjame ver si no está muy extenso, si tenía unos pendientes que iba a dejar para después del examen. Y si no, pues lo vemos el martes o ya nos ponemos al corriente el jueves. Les Sí, confirmo el muchas próximo jueves. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues descansen. Ya después subo el resumen de esta presentación para que también lo tengan para el fin de semana y nos vemos el jueves en la noche. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Hasta el jueves. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.